Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy nuestro tema será la gracia. En un momentito vamos a arrancar, solo vamos a compartir la transmisión. Muy bien, ya estamos en eso. Muy bien, el día de hoy vamos a compartir acerca de la gracia. Todos sabemos una definición de la gracia, pero una cosa es saber la definición y otra cosa es vivir en la gracia. La gracia es el regalo inmerecido de Dios y la gracia de Dios la comenzamos recibiendo en la salvación. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que la gracia es un regalo de Dios para con nosotros, un regalo inmerecido, un regalo que no merecemos por cuanto que anteriormente a recibir la gracia éramos enemigos de Dios, éramos pecadores, enemigos de Él. Por lo tanto, la gracia es un regalo inmerecido, pero la gracia no nos sirve solamente para el momento de nuestra salvación. La mayoría de las personas piensan que se entra al cielo, se gana el favor de Dios y se reciben respuestas a las oraciones haciendo buenas obras, y eso es lo que dice la mayoría de las religiones. En el cristianismo, un sector entiende que ya al cielo no entramos por nuestras obras, sino que al cielo entramos por la gracia. Pero el problema es que para muchos en el cuerpo de Cristo, el mantener nuestra salvación y el hacernos merecedores de las bendiciones de Dios, de las respuestas a nuestras oraciones, etcétera, sí depende de nuestros méritos o depende de nuestras obras. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, eso no es así, comenzando por la carta a los Gálatas que Pablo escribe. Les dice: habiendo comenzado ustedes por el Espíritu, por la gracia, ahora van a regresar a las obras, a la ley. Y eso lo que les está diciendo es que habían entrado en la salvación por gracia, pero querían vivir su vida como salvos por medio de las obras, por medio de la ley. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. El único y verdadero Dios nos enseña y nos muestra que solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo, y ese camino es un camino de gracia. La palabra en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Juan capítulo 14 versículo 6, la palabra de Dios Jesús mismo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, toda la vida del creyente consiste en Cristo, en estar en Cristo, y estamos en Cristo por la gracia. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 14, que el verbo se hizo carne y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue lleno de gracia. Y en Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra nos introduce a Jesús como la fuente de la gracia para cada uno de nosotros, y somos salvos en Jesús y vivimos nuestra vida como salvos en Jesús. Por lo tanto, es la gracia la que nos lleva a vivir esa vida como creyentes también, no solamente nuestra salvación. La salvación, para comenzar, la palabra de Dios dice gracia sobre gracia. ¿Y qué significa gracia sobre gracia? Primero, que la gracia del Señor es sobreabundante, y recordemos que la palabra de Dios nos dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es el primer significado de gracia sobre gracia, pero también tiene otro significado. Una es la gracia para ser salvo, y sobre gracia es la gracia para vivir la vida como creyentes.
Si la salvación y la vida de salvo se basara en nosotros, en lo que nosotros hacemos, nunca la podríamos conseguir. La palabra de Dios, recordemos que en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, nos enseña, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura y en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, no hay temor delante de sus ojos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios con esto? Aunque usted y yo seamos salvos, no por eso significa que somos perfectos, no por eso significa que ya somos buenos, no por eso significa que ya siempre buscamos a Dios, que siempre tenemos temor de Dios delante de nuestros ojos, que siempre hacemos lo bueno. Como creyentes seguimos pecando, que por supuesto que va siendo menos cada día, pero igual seguimos pecando. Por eso necesitamos gracia sobre gracia, para que podamos mantener esa salvación para nosotros. Y de hecho no la mantenemos por nosotros, la mantenemos por Dios, la mantenemos porque es la voluntad del Padre. Recordemos que dice Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, que el Espíritu Santo es el sello de garantía, las arras de nuestra redención final, y que estamos sellados por el Espíritu Santo para esa redención final, de tal manera que es la gracia de Dios la que nos mantiene en la salvación, la que nos mantiene en la vida como salvos. Es pretender que son nuestras obras las que nos van a garantizar que finalmente tengamos vida eterna, seamos salvos, es como decirle a una persona que se está ahogando y que no sabe nadar, que si nada un poco se salvará. Esa persona lo que necesita es realmente un salvavidas. Y en lo espiritual y con respecto a la salvación, nuestro salvavidas es Cristo Jesús. El problema de la iniquidad y de la rebelión del hombre, de la carne, nunca puede obtener una respuesta de lo celestial. La única forma que tenemos de obtener respuesta de Dios, de obtener las cosas de la vida eterna, las cosas celestiales, es a través de la gracia que nos es dada cada día en Cristo Jesús. De hecho, para los no creyentes es la misericordia. Para los hijos de Dios es la misericordia mientras llegamos a Cristo, y una vez que llegamos a Cristo, cuando ya somos hijos de Dios, es la gracia para nosotros. Los únicos que reciben gracia somos nosotros. De hecho, los ángeles quisieran vivir y experimentar esa gracia, que no la pueden experimentar porque ellos nunca han pecado. La gracia de Dios es para aquellos que somos hijos de Dios, que habiendo sido pecadores, la gracia nos alcanzó y que nos permite vivir toda la vida como creyentes dentro de esa gracia. La salvación y la vida del creyente, esa vida creciente, esa vida plena, esa vida abundante, esa vida próspera que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, nunca puede llegar de la tierra al cielo, es decir, nunca puede ser de nosotros hacia Dios, siempre tiene que ser de Dios hacia nosotros. Es el cielo llegando a cada uno de nosotros aquí en la tierra, y a eso es a lo que se llama gracia. Es cuando el cielo, las bendiciones del cielo, las ventanas de los cielos se abren sobre cada uno de nosotros y nos bendice, pero nos bendice por gracia, no por nuestros méritos, porque ninguno de nosotros es perfecto. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que no somos lo suficientemente perfectos para que las bendiciones pudieran venir a nosotros por nuestras obras. Necesitamos estar refugiados en la gracia de Dios, vivir bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús, para que sus bendiciones nos alcancen. La gracia es una mano
que se extiende del cielo hacia la tierra. Es la mano de Dios extendiéndose hacia cada uno de nosotros, sus hijos en la tierra, para proveernos, guardarnos, protegernos, para transformarnos, para empoderarnos, para ayudarnos en todas las cosas, para ayudarnos a obedecer, para ayudarnos a manifestar el fruto del Espíritu, a ser transformados en la imagen de Cristo. Es la mano de Dios. La gracia es la mano de Dios obrando en cada uno de nosotros para transformarnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, para cumplir lo que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, la palabra claramente en Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y eso es una gracia. El Espíritu Santo nos es dado por gracia juntamente con la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces no se trata de nosotros llegar al cielo por nuestras obras, sino se trata de que el cielo llegue a nosotros. Y recordemos cuál es la oración que Jesús nos enseñó. La oración del Padre Nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es el reino viniendo a la tierra, no nosotros yendo al reino. Es el reino viniendo a nosotros, es Dios viniendo a nosotros, es Dios viniéndonos a encontrar. Eso es gracia, es Dios viniéndonos a bendecir, a liberar, a restaurar, a proveer, a cuidar, a guardar, a empoderarnos, a guiarnos para que alcancemos lo mejor. La gracia es un regalo de Dios que no podemos comprar. Lo único que podemos hacer es recibirlo. En el Salmo 49, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: porque la redención de nuestras vidas es de gran precio y no la lograremos pagar, de tal manera que necesitamos de esa gracia de Dios para con cada uno de nosotros, para que podamos tener no solo la salvación, sino la redención, el rescate de nuestras vidas y vivir una vida como rescatados. Para que pudiéramos ser salvos y para que usted y yo podamos vivir la vida de creyentes, lo celestial tiene que descender del cielo a la tierra. Cristo, por eso también Cristo tuvo que descender, hacerse hombre como cada uno de nosotros y como hombre siervo, para que el cielo se manifestara en la tierra. Fue lo celestial visitando lo terrenal, porque lo terrenal nunca puede visitar lo celestial. De hecho, la palabra de Dios nos dice claramente que esto terrenal se vestirá de inmortalidad y de perfección antes de que se pueda presentar delante del Señor, porque lo terrenal, la carne y sangre no heredarán el reino de Dios, lo dice claramente la palabra. Por eso aquel que es celestial tuvo que convertirse en terrenal para que lo terrenal pudiera llegar a ser celestial. No se trata de obtener nada. En la vida del creyente no se trata de que obtengamos algo, no se trata de luchar por obtener algo, se trata de recibir todo, comenzando con el cielo, comenzando con la salvación, comenzando con Cristo. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, versículo 27, que nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Nada nos es dado a nosotros como hijos de Dios que no nos sea dado del cielo. Al pecador le son dadas algunas cosas del cielo, pero le son dadas por misericordia. Pero a nosotros nos es dado el ser hijos de Dios por gracia, y el ser hijos de Dios implica todas las bendiciones que la palabra de Dios dice que son para los justos, para sus hijos, y todo eso es por la gracia de Dios. Como dije, no se trata de obtener nada, no se trata de que yo tengo que hacer para obtener. Yo hago porque necesito hacer, porque es parte de mi nueva naturaleza, porque es parte de la dirección del Espíritu Santo, porque es una necesidad, porque me conviene, no porque eso tuerza la mano del Señor. Yo no puedo torcer la mano del Señor de ninguna manera. No es mi oración, ni es el leer la palabra, ni es el servir al Señor, ni es ayunar lo que mueve la mano de Dios. La mano de Dios es movida por Él mismo,
por su gracia, por su misericordia a favor de cada uno de nosotros. Por eso digo que no se trata de obtener nada, se trata de recibirlo con una actitud de agradecimiento, con una actitud de expectación, con una actitud de adoración. La gracia y este es el tiempo de encontrarnos con la gracia de Dios. Para nosotros la palabra de Dios nos dice que le busquemos mientras Él puede ser hallado. ¿Y quién nos dice que usted y yo vamos a tener tiempo mañana, tiempo de vida, para hallarle? Para hallar al Señor lo tenemos que hallar aquí en nuestra vida terrenal. Y ya cuando nos vamos de esta vida terrenal a la eternidad, ya todo está sellado. O nos vamos con el Señor a vivir en el paraíso, o nos vamos a la condenación del infierno. Todo se hace aquí en la tierra. La salvación y la decisión de tener vida eterna y en lugar de condenación es una decisión que nosotros necesitamos tomar aquí en la tierra durante nuestro tiempo de vida terrenal, y nadie puede garantizarnos que viviremos mañana. Hoy es el tiempo. La palabra en Isaías capítulo 55 versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser llamado, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso quiere decir, eso quiere decir que va a llegar algún día en que Él ya no va a estar cercano, ya no va a estar accesible, ya no va a estar a nuestro alcance. De tal manera que ese día podría ser mañana y mañana podría ser demasiado tarde. Necesitamos hoy reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, el que cree con su corazón, creer con el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor, entonces será salvo. Y la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, nos recuerda que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo. Así que, y la palabra de Dios dice, el mismo Jesús dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y invocar el nombre del Señor es hablar desde nuestro corazón con Él y pedirle que Él venga a ser el Señor de nuestras vidas, quien tome el control de nuestras vidas, que perdone nuestros pecados y que nos ayude a vivir vidas delante de Él, vidas en Cristo. No necesitamos esforzarnos por el cielo, sino permitir que el cielo, que su amor, sus bendiciones, su paz, su gozo lleguen hasta nosotros. Que esa mano extendida de Dios hacia cada uno de nosotros la tomemos y la tomamos por gracia, como dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si nos damos cuenta, ahí está la manifestación de la gracia sobre gracia. Gracia para la salvación, Efesios 2, 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y gracia para vivir toda nuestra vida cristiana, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo único que necesitamos es seguirlo, es seguir sus indicaciones por el Espíritu Santo. Para eso nos es dado el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad, para guiarnos a esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo en nuestra vida cristiana es por gracia, por medio de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y por el otro lado, ya no vivo yo, sino que lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios. Eso es gracia, es vivir en total dependencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para vivir nuestras vidas como le agrada a Dios. El Señor nos va sus bendiciones
van a venir sobre nosotros por gracia, porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Número 1. Número 2, la palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, que somos aceptos en Cristo. No somos aceptos por nosotros mismos, somos aceptos porque estamos en Cristo, porque vivimos en Cristo, porque somos de Cristo. Así que, mis amados, la gracia no es solo el mensaje del día de hoy, no solamente necesitamos gracia para el momento de nuestra salvación, necesitamos la gracia del Señor para todos los hechos de nuestra vida como creyentes. La necesitamos desde el momento que somos salvos hasta la vida eterna. Y es más, la vida eterna también la vamos a vivir por gracia. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta enseñanza. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche. Gracias por conectarse. Espero que haya sido de bendición. El resumen del mensaje del día de hoy es: la gracia no solo es para el momento de ser salvos. Necesitamos la gracia todos los días, todos los instantes, todos los minutos, las horas del día para vivir nuestra vida como creyentes, para ser guiados por el Espíritu Santo, para recibir sus bendiciones, para ser transformados, liberados, sanados, restaurados, guardados, protegidos, etcétera. Todo ello es por gracia. Así que disfrute de la gracia de Dios y bendiciones, que tenga una linda noche. Un abrazo para todos.